El problema de la corrupción es tan grande, es tan tercamente presente en México, que para trazar su mapa tendremos que dedicarle varios programas. Hoy hablamos de corrupción con Muna Buchaín, la mayor experta en México en corrupción. Bienvenidos a Largo Aliento. Muna Buchaín, bienvenida a Largo Aliento. Muchas gracias, Sabina. Gracias por la invitación y con mucho gusto. Pues hablemos de corrupción. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, calculó la corrupción como del 20%. Es decir, de cada 10 pesos del presupuesto, 2 acaban en la cuenta de banco de un funcionario. ¿Te parece la cuenta de la secretaria acertada o la tuya es distinta? Pues mira, no tengo elementos ni estadísticas porque no existen, que es parte de la opacidad y por eso se propicia la corrupción, pero creo que se queda un poquito baja, porque hay moches pues, del 30 y del 40%, pero aparte de eso hay sobreprecios, hay otro tipo de corrupción en la cual por una parte se utiliza el recurso público, pero en otra parte se obtienen ingresos adicionales de las mismas obras y adquisiciones y compras. Entonces, vamos a tomarlo por cierto, porque pues, la maestra aparte estuvo en áreas en las que creo que sí hubo resultados, pero se queda corta en ese sentido. ¿Crees que es más? Más, mucho más, ¿no? Mucho más. Mucho más. Las participaciones federales, todo lo que ejercen los estados, por ejemplo, sin ningún orden. Pero tratemos de aterrizar alguna proporción. Tú dirías entonces que casi la mitad del dinero que se debería gastar en bien público es desviado. Dijéramos que el recurso que se asigna a compras, adquisiciones y lo que tiene que ver con obra pública. En ese dinero creo que hay una proporción del 30% quizás que hay desvíos para mí. Eso quiere decir que por cada 10 pesos destinados a la educación, 3 no llegan a las aulas. Eso quiere decir también que cuando un médico necesita en el IMSS medicinas y no hay, es que es el dinero que las compraría está en una cuenta privada. Fíjate, el tema, por ejemplo, de educación. Educación, a mí me tocó en alguna parte de mi vida profesional ser contralora en el estado de Chiapas. Dinero para educación había millones. ¿Qué pasaba? Bueno, los sindicatos se llevaban un gran gramo de eso y de cada 10 pesos del presupuesto, 9 pesos iban a gasto corriente, quedaba 1 peso. Pero el dinero del gasto federalizado, que en ese caso es el FONE, no se le cambiaron de nombre porque lo cambian cada sexenio por moda, se desviaba un dineral, se desviaba un 10%, y si estamos hablando de un estado que tenía 10,000 millones y que desvíes 1,000 millones, súmale de todos los estados, y los maestros no tienen gasolina, los maestros no llegan a supervisar, o sea, es la otra parte de la corrupción. O sea, el gasto corriente, explícame qué es. El gasto corriente tiene que ver con sueldos y salarios. Entonces, si decides de cada 10 pesos que 9 pesos se van a salarios, te queda 1 peso para asignar a educación. Ahí te habla de por qué estamos tan mal en educación en este país si no hay realmente una estrategia que ordene el sector educativo, pero esto proviene, por la pregunta que me haces, de la corrupción galopante que ha habido en tantos años por beneficiar a sindicatos, porque los titulares de educación son a modo nombrados en este entorno y el recurso se va. No hay inversiones en materia de educación, entonces hay corrupción. Compáranos con otros países. Bueno, por ejemplo, yo no puedo tener el costo o los datos precisos de otros países, pero te voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos, durante la pandemia, el gobierno le otorgó a un gran porcentaje, me parece que fue el 80% de los alumnos, una computadora a cada uno de los alumnos. O sea, te estamos hablando que el dinero se otorga y se gasta, se invierte en los alumnos. O sea, ¿y en Estados Unidos habría una corrupción
despreciable, o sea, una cifra pequeña de corrupción. En materia de educación no tengo datos, seguramente hay corrupción en otras áreas como Pero en educación. Pero en educación tenemos cuestiones que han sido muy cuidadosos y la misma sociedad se involucra para evitar que eso suceda. Y entonces tenemos maestros, tenemos alumnos que están de alguna manera pues cuidados, las escuelas no se están cayendo. Y en México, por ejemplo, tú ves que hay programas de escuelas dignas, aulas para baños, y las escuelas se caen. No llega el recurso. O sea, no llega el recurso. No, entonces, o en el Seguro Social hay un gran dinero, me preguntabas del IMSS, que se adjudica al sindicato. O sea, y no es de ahorita, viene históricamente. ¿Qué se compraba con ese dinero? ¿Y los peores sectores son educación y salud? Son, en este contexto, claro. Y además vinculados son los más... y petróleos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estos temas. Entonces, son donde más recursos se desvía, son donde hay menos resultados. Salud. Y fíjate, mandan o se comisionan plazas. Si alguien checara cuántas plazas están comisionadas por contrato, por ejemplo, en el Seguro Social, al sindicato se espantarían cuando México necesita médicos. O sea, cuando son tratos entre el sindicato y la burocracia. Es la burocracia, es parte de los... O sea, pero es lo que dices, las asignaciones están interferidas por tratos políticos entre el sindicato. Claro, tratos. Te voy a preguntar en nuestro tercer bloque cómo parar esto, cómo rehacer esto, si es posible. ¿Qué harías tú? Pero ahorita vamos a seguir describiendo la corrupción de nuestro país. Claro que sí. También es cierto que Raquel Buenrostro agregó que ella documentó y denunció a 5,000 rateros que estaban allí en el SAT. Nada más en el SAT había 5,000 rateros. Y que el sistema judicial no ha procesado a ni uno solo. Mira, el SAT es todo un caso. Yo creo que ahora se ha reducido porque no he tenido más conocimiento, pero persisten estas prácticas, en efecto. Hay una mafia que está apoderada y que no se ha retirado de ahí, que son las que obtienen información, las que te ayudan a negociar, las que hacían devoluciones de IVA, y hay una mafia de despachos vinculada. Ahí uno de los grandes temas del SAT es que hoy mismo, algunos funcionarios que están entre la Procuraduría Fiscal y el SAT tienen sus despachos en los cuales atendían estos asuntos. Hoy los nombraron y llegan a esos puestos de poder, donde ellos van a arreglar lo que tienen ahí puesto. ¿Se imaginan, y tu auditorio, cuántos millones de millones estamos hablando? Y el tema me surge al revés. Más que haber denunciado es por qué no se han hecho las investigaciones de todas estas mafias y de cada uno de los nombramientos. Lo que decía Raquel Buenrostro es, ella no puede encarcelar a esta gente. Entonces, lleva el caso al sistema judicial y allí desaparece. Es que son dos puntos. Para mí es uno. No creo que todos los temas que haya llevado, y no por su falta de capacidad, sino porque no estamos acostumbrados a la investigación interna administrativa. Tendrían que haberse documentado y enviado a la autoridad judicial en su caso. Pero hay que darle un seguimiento, hay que hacer la investigación entera. Tendrían que haber revelado las redes de corrupción al interior del SAT, incluso aún cuando hubieran mandado las denuncias, para que la gente sepa los mismos implicados. Fíjate, cuando tú develas a alguien y lo pones en medios, pues por lo menos que sientan un poquito de vergüenza o de temor. Pero estar en ese ocultamiento, a mí es una cosa que este gobierno ha hecho, pienso que de una manera equivocada. Los fiscales dicen, yo no puedo decir nombres porque está en proceso. Bueno, pero usted cree que es culpable, hay indicios, no puedo hablar. O sea, hay una protección. El sistema, a mí me da la impresión que el sistema judicial opera como el dique entre los ciudadanos y la justicia, no como el medio. Bueno, el sistema judicial está impedido, es cierto, porque están en una investigación, pero la titular o el titular de un área, hablando de funcionarios públicos documentados, por supuesto que puede decir públicamente en estas cuestiones mañaneras que hacen, que se reveló así como enseñan todo. Aquí están, esto se hacía, estos son los despachos. O sea, este gobierno sigue protegiendo a la burocracia. Este gobierno no tiene una estrategia contra la corrupción, sigue, más que a la burocracia, sigue protegiendo a los que considera cercanos, porque yo creo que en el fondo teme que lo señalen como corrupto,
y la opacidad completa en este gobierno, una opacidad absoluta y sin fiscalización. Yo regreso a lo de los jueces, porque, a ver, a mí sí me dicen, tienes que presentarte ante tal juez, me da miedo. Inmediatamente siento, no va a haber justicia. Es mi primera reacción y creo que es una reacción muy mexicana. No estoy sola en esto. No, no estás sola. O sea, el juez o me vas a tratar de sacar lana o ya sacó lana del otro lado y me van a procesar injustamente, o yo levanté la demanda, pero algo va a fallar en la documentación por torpeza o por corrupción. Yo no tengo confianza en el sistema de justicia de este país. ¿Tú sí? No, por Bueno, supuesto. tú eres Y una lo he experta. vivido y lo he padecido. O sea, ¿cuántas veces sí funciona el sistema de justicia y cuántas veces no? Te pido que saques unos números ahorita al vuelo en porcentajes. Sí. Mira, más que números te voy a decir, si tú me dijeras, o más bien si yo te dijera, es el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, no sirve para nada, está corrompido por años, todo ahí es negocio. Todos los que conocemos es negocio y es una vergüenza. Okay. Los que hemos vivido en los estados está igual, porque dependen siempre, hablo de lo local, de lo local, están todos corrompidos. Es terrible, terrible la corrupción. Todo está corrompido. A nivel estatal, en local. A nivel federal, yo sí creo en la justicia federal. Y por supuesto que también sé que hay jueces corruptos, hay magistrados que son corruptos y que reciben lana. O sea, yo lo he conocido, yo lo he vivido. Pero la mayor parte, la mitad o una minoría. No, fíjate que del federal sí yo te aseguraré que es una minoría. Una minoría. Y sí, y podrían saberse quiénes son y cómo son. Pero bueno, también pones a ver a quién ponen a auditarlos o a revisarlos y también te enteras pues por qué no pasan las cosas. El tema es que estos pactos de impunidad en los que llegan magistrados, ¿no? Y llegan incluso ministros, pues te abren esas puertas, pero en lo particular yo te digo que es una minoría muy mínima, o sea, una minoría realmente, los jueces de orden federal. Pero del orden estatal yo tengo terror, porque te fabrican órdenes, te fabrican expedientes. O sea, yo viví expedientes fabricados, los sigo viviendo hoy día, y nadie hace nada por detenerlos, lo cual significa que no hago para que a mí no me digan nada y sigan las aguas tranquilas. Y de nuevo, ¿cómo nos comparamos con otras regiones del mundo? Canadá. ¿En Canadá funciona la lucha contra la corrupción? Canadá, Reino Unido, los Países Bajos, o sea, la mayor parte, bueno, también muchos de los países en Europa, la gran mayoría, tú no escuchas, y es muy extraño porque ahora ya con las redes estamos abiertos a todo, que hayan encontrado jueces corruptos, que haya sucedido que un juez le pidió algo a un abogado. Vemos en Italia cómo combatieron a la mafia, cómo la mafia, la delincuencia organizada mató a grandes jueces que dieron pie a esa lucha contra un ministro europeo que le encuentren que plagió su tesis de licenciatura tiene que dimitir. Hombre, ni siquiera llegaría a eso, imagínate. Ahora, compáranos con Turquía. De Turquía, que es un país en los que también pues, lamentablemente está en los altos ámbitos de corrupción, pero yo no tengo elementos ni datos. Lo que sí sé, por ejemplo, es que cuando fue el sismo, por ejemplo, que acabó con una gran región, inmediatamente la autoridad y el gobierno empezó a ver quiénes habían construido. Tuvieron que salir del país perseguidos, otros fueron detenidos por haber hecho fraude y corrupción en obras gubernamentales. Ahora, fue excepcional. Es un momento excepcional. Sucedió, pero por supuesto que hay la corrupción, igual que en África. Son países con muy alta corrupción. Pero no podríamos nosotros, México, compararnos con esos niveles, porque México no solamente tiene mayores recursos en materia petrolera, en recursos humanos, sino que hemos iniciado hace muchos años una lucha contra la corrupción que cuando llega en palabra y a la hora de aterrizarlo, todos se hacen a un lado porque son los mismos, yo le digo que son como paracaidistas gubernamentales, ¿no? Caen como paracaidistas según el gobierno que llegue. Y es una maravilla cómo lo reciben con los brazos abiertos. Y son los mismos, y son los maestros de los nuevos funcionarios. Y van mejorando porque cuando ya saben que ya te cacharon por acá, ahora vamos a hacer esto. Entonces colocan a modo a su gente de tal manera que tienen fichas, ¿no? Fichas
fungibles en todas las áreas. Estamos hablando de millones de gente. Uf, O millones. sea, la burocracia en México, ¿cuánta gente, cuántos millones son? Fíjate que no sé ¿Conoces? cuántos sean la burocracia, porque la burocracia implicaría a todos los servidores públicos, Sí. pero los funcionarios públicos que están en áreas de riesgo entendidas como compras, adquisiciones, fideicomisos, todo esto que tiene que ver donde hay oportunidad de negociar, Procuraduría Fiscal, el Tribunal Fiscal de Justicia, son los mismos, ves a magistrados que estaban antes en función pública y que estaban en la Auditoría Superior y que estaban en redes con ministro. Por eso se va negociando. Es una casta. Es Es una una casta casta que divina. cambia el logo del gobierno y ellos siguen, ¿no? Ellos siguen. Se reacomodan. Pero estamos hablando de que 3 millones de gente, ¿De personas? de personas. ¿De esos niveles? No, hombre, yo creo que son mucho menos. Pero Menos. ¿qué tal saquean? Sí. Claro, tienes que ver, nada más, bueno, súmale con de las debidas excepciones, porque no quiero que todos sientan aludidos, los diputados federales, súmale los diputados locales, súmale los presidentes municipales, súmale algunos de los jueces locales. O sea, sí hay no solamente una casta divina, hay un método, los partidos políticos, bueno, eso es en casi 80%, en el que llegar al poder les significa negocio. No hay una planeación para llegar a un gobierno, a una presidencia municipal, donde tengo un plan de acción y llegando voy a hacer. Ahora, ¿cuántas decisiones equivocadas se toman por corrupción? Es decir, por ejemplo, yo soy el jefe del Congreso mexicano y digo, voy a comprar un servicio de sonido. Llamo a un proveedor y le digo, ¿cuánto cuesta el mejor? Me dice, pongo una cifra, $1,000,000. ¿Y cuánto cuesta el más barato? 500,000, pero es malísimo. Ok, me facturas el de 1,000,000 y me das el de 500,000 y me das 500,000 pesos a mí. Estoy describiendo una operación muy común. Y gracias a eso, el Congreso mexicano tiene un muy mal equipo de sonido. Este es un pequeñísimo ejemplo de pésimas decisiones que se han tomado en el gobierno. ¿Está bien mi descripción? Es que fíjate que hasta te quedas corta, porque Dame un ejemplo. este equipo de sonido, bueno, el Congreso, que es para mí de las más altas áreas de corrupción, inclusive propicia, es el inicio y el fin de estas cosas. Los órganos internos del Contralor lo nombra el partido. Jamás en la vida vas a ver una observación, jamás en la historia, si alguien sabe de una observación en años. Se cuidan y se protegen. Segundo, al de compras, al de finanzas, también lo nombra el partido en el poder. Entonces, más que un sonido, ya entran viendo a ver cómo vamos a hacer y ya traen sus proveedores, ya traen su esquema fraudulento para repintar, reconstruir, retirar el piso, poner millones. El presupuesto del Congreso, yo creo que ahí sí, casi te puedo decir que lo que no tiene que ver con gasto corriente, 80% se lo peina. Libros. Vamos a un corte. Sí. Y al regreso te pido que pensemos, que nos ilustres sobre los métodos de la corrupción, estos usos y costumbres de esta casta corrupta. Y empiezo por preguntarte que nos des un ejemplo como este que puse del Congreso, pero en grandote, con dimensiones, con efectos importantes para el resto del país. Vamos a un corte y volvemos. En el caso de la estafa maestra, el dinero, ¿cuánto fue el total? Yo no, o sea, la parte que nosotros revisamos fue de cerca de 10,000 millones, me parece, bueno, que documentamos, pero yo sé de los casos que se quedaron pendientes y los que no se revisaron, porque no podíamos tener un alcance del 100%, yo te apuesto que eran más de 20,000 millones, y eso sin contar de otras dependencias, porque también hubo estafa maestra en CFE, o sea, las bolsas de los gobernantes, ya ahí están los sistemas financieros. O sea, no es cierto que se fue a la campaña de Peña. No, yo no creo. Se fue a las bolsas. ¿Y sabes por qué no lo creo? No lo creo, no es nada más una ocurrencia. No lo creo porque los partidos tienen un dineral que les dan, no solamente en prerrogativas para el INE, sino que en la Cámara a cada uno le reparten millones que comprueban con un recibito.
te preguntaba sobre los métodos de la corrupción, que nos ilustres sobre algunos métodos que usa nuestra casta corrupta. Y te preguntaba primero sobre la más sencilla, el sobrecosto, ¿no? Yo, gobierno, te compro algo, te lo compro al doble y me quedo yo con el sobrecosto del 50%. ¿Qué ejemplo has visto así que recuerdes? Bueno, hay muchos temas referidos a tecnología de información y muchos estudios que no sirven para nada, que son fabricados es inventados para generarse esa necesidad. Son necesidades creadas. Bueno, y ahorita con inteligencia artificial le dices, hazme un estudio sobre las gónadas del pez espada. Del lado derecho, así es. Que tenga 10 hojas. Exacto. Dame uno de 100. Te lo saca con todo y dibujitos. Y es el mismo que pagaron en otros estados, en otros municipios. Digo, nosotros descubrimos modestamente, los pocos que éramos en la auditoría forense, temas de esa naturaleza. Yo ahorita mismo, si hubiera alguien que generara un análisis de esto, encontraría que el mismo estudio, ¿no? Ahorita les da por la planeación estratégica, que es la misma empresa fraudulenta que está en muchos lugares y que no genera nada. Y no se usa nada. Por supuesto que no. Ese No es el se tema. usa nada. ¿Quién supervisa y verifica que se use? Que sería el área de fiscalización. Bueno, es inexistente. pero no se usa. No se usa. O sea, se fabrica y se crea, pero no es útil. Bueno, y luego la vil mordida. Yo, juez, te cobro $1,000,000 para darte una sentencia favorable. Pero fíjate aquí, hablan mucho de los jueces y yo entraría desde ahora sí que el primer contacto humano. El primer contacto humano que es el Ministerio Público. La corrupción galopante. Las fiscalías son corruptas a lo que da. Son casos realmente muy aislados los que alguien puede decir que llegó. Pues más, yo no conozco alguno, ni vivido, ni por gente cercana. Y que te atiendan con atención, con alegría, con gusto y que te digan, no, es cómo inmediatamente sientes esa hostilidad y esta cuestión del dinero. Y entonces todos van a querer dinero para ir aceitando. Porque si te cobran en la primera instancia, si vamos a poner que ese Ministerio Público trascienda, consigna, o sea, el juez de primera instancia no es garantía de nada, porque si te cobra y te vas a las siguientes, el tema es en la alta corrupción, ¿no? Que es donde yo te decía que hay muy pocos casos, pero sí existen, por supuesto. Yo los vi. De no corrupción. De corrupción. De corrupción. En muy pocos casos a nivel federal. Yo conozco casos que no puedo decir lamentablemente, primero porque no los vi yo, o sea, sí los vi yo, pero están en un entorno de personas que me pidieron una opinión, en las cuales ahí está la lana para en efectivo a los jueces. O sea, sí está, hay modos de llevarlo a su casa, en la misma estafa maestra, por eso también no caminan las cosas, porque hay dinero que se reparte, pero eso no tendría que ser novedoso si entendemos cómo llegan una parte o un porcentaje de esas personas. Entonces tú dices, en lo federal sí hay un sistema que funciona, salvo excepciones. Sí. Y todo lo demás, la norma es la corrupción. En el Estado, la mayor parte es la corrupción. Es que es gravísimo lo que estás diciendo. Es gravísimo. Y yo te hablo de estados, en la mayoría... Pues ¿cómo funciona el Estado mexicano? ¿De milagro? ¿Cómo? Sobrevivimos todos, pero por eso ves que hay mujeres golpeadas, hijos abandonados, tienen que luchar por una pensión porque nadie las pela, llegan, o sea, no hay un sistema de protección que de veras haga que camine, que no hagas esa lamentable, porque te pega en tu dignidad como mujer de ir viendo y haciendo la misma repetición en cada uno de los funcionarios, las personas que tienen que hacer un aborto, inclusive es una cuestión de querer, ¿a dónde llego? Vaya para allá. Bueno, llega a hacer un trámite el que quieras. Hoy te están pidiendo 1 y 2 hojas, hasta 3 de tu credencial para votar, y vaya usted enfrente y aquí está ya, y, o sea, ¿para qué? Entonces, no opera la justicia, no hay. Somos los ciudadanos, estamos capturados por un Estado, por una burocracia que simula hacer lo que hace y no la hace. Pues ni siquiera simula, ya son tan descarados que ya ni siquiera simulan. Simple y sencillamente no hacen su trabajo. Y aquí tendríamos que abrir este abanico porque tiene que ver con los perfiles, tiene que ver con la supervisión de quién es el jefe.
Si yo tengo a mi cargo a 2, 3 ministerios públicos, yo tengo que verificar quiénes son, que tengan el mejor perfil, cómo va su expediente, que haya caminado y hacia arriba. E igual en el sistema judicial. Tendría que haber esto. ¿Cuál fue el método en la estafa maestra? La estafa maestra, Cuéntanos. fíjate, Es complicadísimo, ¿no? Este método se repite porque viene históricamente y viene desde, bueno, en el 2000, yo te decía que en el 2000, 2001 yo estuve en Chiapas. Primero llegué al área de comunicación social, que este es otro tema de corrupción también en los estados. Por eso la gente no estamos informada ni educada para exigir leyes. En este contexto, cuando estoy en esta actividad, pues llega un contrato que tenía que ver con gente que estaba en esa época en la Ciudad de México y que tenían se llamaba Publicorp, y que tenía que ver con que se iba a hacer un programa y unos millones de pesos para hacer. Pues yo, la verdad, y te hablo de hace 23 años, 22 años, ¿no? Yo digo que cuando uno trae la antena desde siempre de alerta, y dije, esto no lo firmo. O sea, no, ¿quién es? ¿Cómo vino? O sea, llegó el contrato así. O sea, no es que hay una orden de México. A ver, ¿de qué se trata? Por supuesto que no, esto no pasa. Apoyaron entonces, gobernador, no se hace, no se firma. Le dije, no, ¿de dónde voy a sacar y por qué? O sea, yo veía algo sin saber lo que había detrás. Bueno, pues resultó que al ratito explota el tema público donde estaba envuelta Robles y un grupo de gente, que son los mismos que después están en Sedato. Fíjate, entonces escucho una entrevista que le hace Broso a Robles en 2001 sobre ¿Ella esto. era regenta de la ciudad? Ella estaba en esa. Entonces, a mí mi mente, inmediatamente, cuando traes estas capacidades ya de investigación que las vas estudiando, no caen del cielo. Dices, a ver, esto me suena, y entonces oigo y escucho, y dije, estas son las mismas, el mismo esquema fraudulento, facturas que no cubren servicios que están más allá de esto. Y te decían, esta factura, esa la recuerdo que era de 15 millones aquí en comunicación, esta de 15 millones en finanzas, esta de 15 millones en... O sea, te lo pulverizaban. Igual como hacen muchos de los despachos que eran salinistas y siguieron en todos estos sexenios con los famosos libros blancos y que hoy siguen trabajando, ¿no? Encubiertos, no encubiertos, con ¿cómo se llama? Con la toga de Morena. O sea, son los mismos esquemas y van cobrar mejorándolos. cosas que no se hicieron. Y que no son útiles, que no las necesitas. Además. Bien, exactamente. Pero entonces, si no se hicieron, pues no, y son millonarios. En el caso de la estafa maestra, el dinero, ¿cuánto fue el total? Yo no, o sea, la parte que nosotros revisamos fue de cerca de 10,000 millones, me parece, bueno, que documentamos, pero yo sé de los casos que se quedaron pendientes y los que no se revisaron, porque no podíamos tener un alcance del 100%, yo te he puesto que eran más de 20,000 millones, y eso sin contar de otras dependencias, porque también hubo estafa maestra en CFE, o sea, las bolsas de los gobernantes, ya ahí están los sistemas financieros. O sea, no es cierto que se fue a la campaña de Peña. No, yo no creo. Se fue a las bolsas. ¿Y sabes por qué no lo creo? No lo creo, no es nada más una ocurrencia. No lo creo porque los partidos tienen un dineral que les dan, no solamente en prerrogativas para el INE, sino que en la Cámara a cada uno le reparten millones que comprueban con un recibito. ¿Por qué está fuera de la cárcel Rosario Robles? Porque ganaron su caso. Bueno, ¿cómo? ¿Y dónde está la investigación integral de la estafa maestra? Porque la estafa no es ella, la estafa es todo un conjunto. ¿Dónde están los otros culpables? Todos estos directores de universidades que entregaron los servicios. Los de recursos materiales, la operadora. Quien le dio la orden a Rosario. Claro. No están, bueno, pero ¿por qué? Ella era el chivo expiatorio de todo un sistema. Sin embargo, tú sí dices que lo operó. O sea, claro. que sí era culpable. No era la única culpable, pero sí era culpable. ¿Por qué está fuera? Era la responsable en esos dos cargos que tuvo de asegurarse las mejores condiciones para el ejercicio del recurso, de ver lo que se contrataba. El recurso no es un recurso privado, el recurso es público. Entonces, si tú tienes que hacer programas, priorizas. No voy a gastar millones en gorras para las cachuchas y damas y cocas y ocas y... ¿A ella se le probó enriquecimiento ilícito? No, ella por lo que entiendo que por lo que la procesaron fue el ejercicio indebido. Entonces, el ejercicio indebido ni siquiera meritaba
prisión preventiva. Y más que un chivo expiatorio, porque chivo expiatorio parece que es alguien que no tiene responsabilidad. Así No, es. no. Aquí hablamos de que no fue adecuado el manejo jurídico, pero pues ahí no podemos opinar más. Yo sostengo cada uno de los hallazgos que encontramos en la auditoría forense y que dieron pie a esto. Y el tema es dónde están todos. Hay testimonios de subsecretarios, de Tú operadores. sostienes que ella sí es responsable. Yo sostengo que ella, en calidad de titular, por supuesto, tenía el deber Es de responsable. cuidado. Sí. También sostienes, es que el pensamiento binario nos lleva a conclusiones siempre equivocadas. Tú sostienes que ella era responsable, sostienes que no era la única y sin embargo fue la única que se le hizo responsable y que su responsabilidad no ameritaba cárcel, pero para vengar el dolo, el daño al Estado, se le metió a la cárcel. O sea, todo mal, todo mal. Todo mal por lo que la procesan es por ejercicio indebido, no por peculado, no por otro tipo de elementos que incurren, no se consideran los otros testimonios de los que dijeron y aseguraron, y ahí estarán en ¿Quién debería carpetas. estar en la cárcel? Debería estar todos estos, iba a decir... Como dice el que juntó a la vaca, jaló a la pata, agarró a la vaca. Exacto. Ya no logro, los directores de estas universidades, por más que pienso... Fíjate que algunos rectores, y luego rectores, fíjate, yo sí. todo el pensaba gerentes, porque se comportaron como gerentes. Pero Bueno, fíjate, finalmente, más que estar en la cárcel, habría que deslindar de cada quien la parte que tuvo. ¿Y sabes qué sería bien importante? Que dieran a conocer cómo fueron los hechos que hasta hoy no conocen, de los cuales yo tengo algún elemento de indicio, pero no tengo el sustento judicial para poder decirlo. Pero eso sería resolver un caso. claro. No decir, ay, no, no. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde está el dinero? Nosotros nos quedamos hasta la ruta del dinero. Las falsas, Los proveedores. Fantasmas, Rosario Robles, su equipo, El oficial mayor Cebadúa, los de recursos quien materiales. le dio la orden a ella, que no puede ser otro que Peña Nieto. Había todo, no solamente él, había un entorno ahí. Te decían, vas a pelearte con presidencia. Le decían, no, yo no voy a pelear, yo voy a auditar. Entonces, el método lo podríamos llamar también la pulverización. Todo está pulverizado y nadie sabe el esquema total, más que tal vez una persona. No, el dos esquema personas. sí se sabe. ¿Sí? Lo que no ha querido llegar la autoridad al fondo, y seguramente porque ahí hay muchos de los que están hoy día, y ahí es donde se pagan y se cuidan favores, es la ruta del dinero. Las transportadoras llevaron millones en efectivo a domicilios en Polanco. Yo hubiera traído las transportadoras de efectivo a sentarnos y decir, Claro. a ver dónde fue. O sea, tienes que ejercer la autoridad. Hay cómo saberlo. Y por supuesto los bancos que en algún lado recibieron dinero y dinero en efectivo, transferencias, pero ese es el otro tema. Si ellos reciben el dinero y no dicen nada, pues ¿cómo nos vamos a enterar? Entonces, ¿no? estamos ante una burocracia que se tiene que investigar a sí misma y no quiere. No quiere, no trató, no quiere. no quiso, no... A ver, te pregunto sobre el cártel inmobiliario del PAN en la Ciudad de México. Ese es otro método bien sofisticado, ¿no? Yo te expido un permiso para construir y tú me pagas con lo que construyes, con una parte, o sea, construyes 140 departamentos, me das 3 a mí. Sí, fíjate que el tema de licencias de construcción es un tema de alto riesgo, igual en cada uno de los municipios de este país, en todos. En todos. En todos. ¿En qué varía? Pues que hay zonas donde hay mayor plusvalía, donde hay mayores construcciones. La Benito Juárez se volvió una de ellas. La Coajimalpa se volvió otra de ellas en la Ciudad de México. Si vas a Nuevo León, seguramente debe ser otras, donde están las residencias. Pues si vas a Tamaulipas, en cada una de las, Mazatlán, bueno, Estado de México. O sea, me enternece cada vez que hay millones de denuncias en un programa, una videocolumna que tengo semanal. Las personas que te dicen, oiga, me pidieron dinero por esto. Las licencias de construcción es una de las altas áreas de riesgo que te aseguro que una sola no se salva. O sea, ¿qué hemos hecho para eso? Está el ciudadano que pide su licencia de construcción y tendrían que dársela porque está todo en orden, de todos modos pide dinero. Y después el constructor que va a construir una torre en zona sísmica donde la torre se va a caer. Donde deja sin agua alrededor. Y le dan el permiso. Por supuesto. Y a cambio le dan departamentos, a cambio les dan viviendas o les dan otro, intercambian también. Pueden tener uno en Cancún y para que no quede aquí constancia, te lo doy. Es un intercambio, o sea,
cada vez se van sofisticando más. Pero ahí está también la IP, ¿eh? O sea, los constructores ya saben cómo hacerle. ¿Cómo pueden construir una torre de ese tamaño? Los estacionamientos hundiéndose, la porquería. La torre Por eso mítica, ya hay tanto... la torre más alta de México, la mítica, está en una zona sísmica. O sea, yo no soy experta. Cada que paso por allí me persigno Haces muy bien. y no soy católica. Oye, y no, exactamente, somos agnósticas. Fíjate una cosa, por eso también, seguramente, sin que seamos expertas en ingeniería. Pero lo ves ya hay, todo rojo. ¿cómo se llama eso donde hay sismos? ¿Cómo se llama? Bueno, que de repente, pues hubo un microsismo acá. Fallas Pues tanto tectónicas. perforar, tanto... Ya sí hay microsismos Claro, alrededor de la torre de esas mítica. zonas, sí. Entonces, todo es física, todo es energía, la Yo corrupción no sé, mata. ¿para qué vamos? Sí, pero ¿por qué vamos al cine a ver películas distópicas? Estamos viviendo una distopía. O sea, lo que tú narras es que es terrible, es un estado. ¿Cómo lo calificarías? Aprendimos a vivir y a sobrevivir con la corrupción. Fíjate, los que vamos a hacer trámites, yo por ejemplo no he logrado renovar mi licencia. Bueno, ya pagué la renovación, está actualizada, pero tengo que sacar una cita. Llevo meses buscando una cita en internet y no hay. Lo bueno es que te dicen, llévate este papel con la tuya, bueno. Pero si yo voy, hay alguien que me dice, yo 800 pesos le doy la cita. ¿Cómo lo logran hacer? Estamos hablando de la Ciudad de México, donde yo creo que es el lugar que podría ser ejemplo para todos, para poder sistematizar todo esto y estar evitando. ¿Quieren el ingreso? Pagas y tu misma licencia. Y va. O sea, ¿de qué se trata? Te pregunto sobre las innovaciones en corrupción de los funcionarios de Morena y en especial que nos hables de Segalmex, pero a la vuelta de una pausa. Desde que yo soy consciente en este país, el tema de la corrupción es el gran tema. Nos cuesta mucho la corrupción, no podemos dejarla. Nos cuesta en salud, nos cuesta en emociones, en salud mental, que para mí es integral, no es nada más salud mental, porque te entristece cuando no tienes medicamento, cuando alguien está enfermo, cuando no puedes ayudar, cuando tienes que abandonar a tu familia para irte a trabajar, porque te tocó un jefe de esos haraganes de gobierno que te tienen todo el día hasta la noche, horas, ya saben cómo se dice. O sea, la verdad, si la mitad de puestos desaparecieran, no pasaría nada. Los funcionarios de Morena, en cuanto llegaron al poder, los novatos, se agenciaron de asesores priistas y panistas. Eso es lo que pasó. Y entonces asimilaron todas las técnicas ya desarrolladas de nuestra corrupción nacional, pero han innovado en algo, han inventado una nueva manera de robar. Pues mira, no son tan novatos los que llegaron. Bueno. Porque, o sea, hablo de las altas jerarquías, ¿no? A los que colocaron coincido absolutamente contigo. El 90% no solamente son novatos, no cuentan con el perfil profesional. Es una primera puerta de entrada a la corrupción. ¿En qué, más que innovaron, qué hicieron? Porque lo que se van modificando son las áreas, la opacidad. Cerraron toda la información. O sea, eso es muy grave. Yo me acuerdo cuando el tema de salud de COVID, me invitaron de Reino Unido a participar en un foro en donde también estaba la función pública para ver cómo transparentar. Entonces yo les decía, pues, yo hice mi tarea y estudié. Tenían una página en Reino Unido de todos los recursos que recibieron, las medicinas, las vacunas, una por una dónde se habían ido. Y en México hasta hoy no lo tenemos. ¿Cuántos recursos en especie llegaron? Porque les pagaron las farmacéuticas en especie, en dinero. ¿A qué cuentas? ¿Quién las revisa? ¿Dónde están? Ni siquiera sabemos. O sea, no tenemos un sistema en Internet. No. A ver, esto es lo que prometió Morena que iba a ser al principio del sexenio. Iba a ser un sitio de Internet donde íbamos a ver hasta dónde compraban los lápices. Así es. Así es el ejemplo que me dio a mí la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndida. Me dijo, vamos a saber hasta quién compró los lápices y a qué precio. No existe ese método. No existe, nunca ha existido, al contrario. ¿Cuál es el método de Segalmex? ¿Qué pasó ahí? Pues es el mismo método, colocas a gente a modo que no tiene experiencia y lo que llegan directamente es saber cuáles son las áreas de oportunidad para corromperse. ¿Y cómo robaron? Y cómo pues, generaron, por ejemplo, compras que no eran inexistentes,
servicios yo me acuerdo que había una cuestión vinculada con leche y algunas especies que quedaron guardadas, yo me acuerdo en Chiapas, almacenados porque ni siquiera servían ni se repartieron, y luego un dinero que colocaron y que no tendrían por qué haberlo colocado. Entonces te dicen, el dinero lo colocas ahorita en estas cuentas y yo te voy a dar mensualmente a ti por fuera una lana, mientras y pones el dinero en estas cuestiones de acciones, de otros, no me acuerdo cómo se llaman ese tipo de... Eso hizo Segalmex, perdón. Claro, una parte del dinero lo colocó ahí. Y otra cosa fueron contratos fraudulentos. Ahí el tema es que todavía el titular está ahorita trabajando, bueno, no trabajando, cobrando, porque es igual que ese. Y no lo sientan a rendir cuentas a nadie. Dicen que ya agarraron a todos. ¿Alguien podría hoy explicarnos paso a paso qué pasó y cómo fue? Ellos podrían. ¿Por qué no lo sientan? Por eso una psique mexicana, cada que entra al tema de la corrupción, se nubla. Y todos empezamos a sentir que no estamos seguros. Pero es porque esta es nuestra cultura, que sabemos que hay corrupción, pero cada que entramos al tema de la corrupción, desaparecen las cifras, entra una neblina, nadie parece ser responsable, se señala Ovalle es el responsable, ya lo digo, ya ha salido en la prensa esto. Bueno, es que pero sin embargo, hay siempre una duda, porque no está procesado el señor, porque no sabemos el método exacto que usó para robar, porque no hay responsables secundarios y porque él, que es el primario, está en otro área del Estado. Entonces, y el presidente nos dice, tenemos que investigar Segalmex, lo vamos a hacer porque es el único caso de corrupción en nuestro gobierno y no se investiga. Entonces, entramos a un lugar de veras de neblina. Y compáralo con estafa maestra. Por la misma situación hubo una procesada por ejercicio indebido y en este mismo canal no hay. Entonces, a justicia a modo, sí. No hay funcionarios. O sea, había dos menores, titulares. Pero en Segalmex acaban de agarrar a uno, sí. Igual de la estafa maestra hay dos, pero no los que, pero en los titulares. ¿Por qué Morena condona la corrupción del PAN? ¿Por qué el PAN condona la corrupción del PRI? Y así. ¿Por qué se protegen ellos? Porque hay pactos de impunidad. Ya a nivel de personas concretas. Tiene que ver con acuerdos parlamentarios, sin duda alguna, ¿no? Uno por otro. ¿Por qué hasta ahorita sale lo de la cuestión inmobiliaria de la Benito Juárez? Porque yo creo que alguien está concursando o siendo candidato. A decir verdad, no acaba de salir. O sea, agarraron a von Roerich hace como un año, ¿no? Por eso acaba de salir. Para mí un año acaba de salir, ya que estamos cerca. Si eso viene ocurriendo, y te apuesto que sigue ocurriendo, te lo aseguro. O sea, y no nada más en la Benito Juárez, en la Coajimalpa, o sea, en todas las delegaciones donde hay áreas, Coyoacán, de construcción y que se están generando fraccionamientos, todo tiene que ver con... Nadie en este país te va a decir que llegó a tramitar su licencia de corrupción. De construcción. Eso se llama ganar una elección. Eso. Oye, de construcción, y te dijeron, perfecto, está usted muy bien. No, vamos a ver en 2 meses y nada. ¿Hay algún país que tenía mucha corrupción, como nosotros, que su Estado la norma era la corrupción, como es el caso del Estado mexicano, y la erradicó o la aplacó? Bueno, el caso emblemático que hemos sabido hace mucho entonces es Singapur. Y mira que no es un país... ¿Cómo? Reciente. ¿Qué hizo? Y me tocó conocer bueno, al primer ministro, por ejemplo, cuando murió, le lloraba, hoy mismo le llora a la gente, pero le llora, O sea, le llora porque ayudó a la gente. ¿Qué hizo? Primero, sanciones. Aquí hasta si tiras un chico, no nada de que a ver si. No hay nadie que se salve de ser sancionado si comete un acto irregular. La norma está ahí. Los policías son personas capacitadas, son personas que están atendiendo exactamente, hay un programa de seguridad, cómo investigan el uso y producción de información de seguridad, producción de inteligencia, la justicia, la educación. O sea, toda esta formación tiene que ver con los grandes pilares que ayudó a construir. Entonces, si tú tienes educación y tienes un pueblo informado y que sabe cuál es su derecho, y que cuando te vienes o vas al Estado de México, cualquier policía que te dice, no, pues es viernes, y a mí no me importa con esto, lo pongas en su lugar, cambia. Educación, justicia. Fíjate, esto es bien importante, ¿no? Sanciones, o sea, todo esto tiene, y fiscalización.
En este país la fiscalización es cero. Ese es el otro medio que Morena fabricó, inventó, procreó, propició y mantiene todos estos verbos para lograr que siga habiendo corrupción. Singapur, ¿en cuánto tiempo lo logró? Híjole, ahorita no me puedo acordar, pero fíjate Porque que no ya, llevó ¿sabes? mucho tiempo. Siempre Yo creo que llevó 20 años cuando ya estaban. 20 años. No me acuerdo, la verdad. No O sea, quiero... pero hubo un presidente que llegó un ministro, y cambió, sí, un ministro famosísimo. la norma. No. Hizo que las cosas caminaran. Y entonces, Exacto. A partir de eso, lentamente va cambiando. No sucede en un periodo. Yo te puedo decir que no fue tan lento el proceso, ¿eh? O sea, ahí sí hubo cárcel, hubo todas las cuestiones y la gente tuvo que andar en orden. Es casi como cuando aquí decimos, cruza la frontera, igualito. Sí, pues ahí cruzaron sí se su puede frontera. Claro crear que se puede. estos hitos. Claro. Sí Hoy se mismo puede. sigue siendo Singapur de los países más seguros del mundo. Pero tienen una estrategia, tienen personas capaces y profesionales en cada área. O sea, sí hay Porque justicia, cuando tú educación. hablas de corrupción con políticos mexicanos, la frase hecha es muy difícil de cambiar. No, pues es casi imposible porque como son los mismos y y nadie va a echar a andar nada. O sea, se necesita Sentados aquí, una voluntad de una persona con suficiente poder. no, tampoco, fíjate, porque por la voluntad, según yo entiendo, el presidente tiene esa voluntad, pero no ha podido lograr que dos de las personas que pudieran ponerse de acuerdo en algo lo hagan, y menos que se construya entre todos, y menos que cada quien abone. Hoy día no sabemos de los guachicoleros, cuál fue la red, quiénes son. Hay más guachicoleros, vas por la carretera y la venden en las... Y tú dices, Dios mío, ¿cómo? Pero te contradices porque recién me dijiste que sí hubo un ministro de Singapur. Ah, no, yo hablo de Singapur, sí. Por eso, sí. O sea, lo que dicen los políticos es que es no posible. Acuérdate la famosa frase de Peña Nieto que decía, bueno, es que es nuestra cultura, la corrupción. Bueno, debió haber precisado, es nuestra cultura de la clase política mexicana, porque... No, es que no es que me contradiga, es que Singapur movió todo. No hay hasta hoy un funcionario que no tenga la competencia, la capacidad y que si hace algo, inmediatamente es sancionado. Entonces, pero para eso tienen gente capaz, honesta, íntegra. Hay sanciones inmediatas, tienen una policía capacitada. Aquí el dinero para capacitación de policía se lo roban. Aquí de secretarios brincan a gobernadores. O sea, no hay una estrategia. Aquí usamos los puestos que son pues yo digo que son sensibles para llegar a otro puesto político. ¿Ves voluntad en Xóchitl para acabar la corrupción? La veo en Xóchitl, al igual que la veo en López Obrador, pero solitos no pueden hacer nada. Es como la mía, también yo tengo voluntad, tú la tienes. ¿Cómo? Pero nos hablas de este primer ministro de Singapur que nos da esperanza. Dices, o sea, una voluntad de una sola persona en el lugar adecuado, sí puede cambiar a un país. Déjame decirte algo a favor de lo que te digo. Xóchitl está rodeada de quiénes. Bueno, de Alito, de Marco. De entrada dos está perdido. Bueno, ya es como ahorita que van a poner senadores. Si yo te digo que esta persona robó y ya está documentado, tenía cuentas en Andorra, sus familiares, todo, y lo mandas a ver, acá entre nosotros. Que nadie del público se entere. Nadie tiene que saber esto. Xóchitl pudo haber llegado a ser candidata y decir, lo primero que exijo para yo ser candidata de ustedes es que me quiten a Alito y que me quiten a Marco. No quiero trabajar con ellos. ¿Lo pudo haber hecho? Yo creo que Xóchitl pudo haber sido una candidata ciudadana, inclusive. O sea, yo la verdad en este... ¿Qué se necesitan ovarios? No, fíjate que yo creo que más que eso es... No puedo saber cómo tomó la decisión, pero también ser candidato ciudadano ameritaba prepararte para eso. O sea, pero si no hay otra y tienes a estos, bueno, es lo que te digo. O sea, a mí me dicen, como te decía en el Estado de México cuando me invitaron a ser secretaria de Finanzas, oye, pero vas a lidiar con... No, yo con estos no lidio. O sea, ya sé que son ratas. O sea, ¿para qué voy a lidiar? Ya te sé. invitan a ser secretaria de Finanzas y tú dices, estas son mis condiciones porque quiero hacer una diferencia, y te dicen, no te las podemos dar. Decir que necesito que contraten también a mi equipo. No, porque ya hay un equipo aquí previo. Y tú dices, pues es un equipo corrupto, yo no le entro. No pudo haber hecho eso Xóchitl. Es que yo creo que sí. No, porque te digo que le iba a pasar lo mismo. Le iban a decir no, porque entonces ¿quién la iba a cobijar? El problema es que los partidos
los líderes son corruptos, todos. Pero a mí me parece que parte del problema en México es la cobardía. O sea, yo creo sí. que siempre, y esto se lo oyes a todos los políticos, yo quería, pero no pude. Es que bueno, ser valiente entonces no cuesta te caro. metas. Cuesta caro ser valiente. Muy caro. Pero es otra calidad de percepción de vida, ¿no? regreso a ¿O Singapur. no? Claro. A ver, Muna, ¿no Claro. vives tú distinto que si te hubieras corrompido, hubieras cedido? Y mi lucha es diaria. Pero le invierto ¿Qué porquería tiempo, de le vida? inviertas- Claro. ¿Qué porquería de vida haberte perdido por dentro? Es que sí hay un costo el de ser cobarde. Pero mira, Mira el costo para Xochitl. O sea, una sociedad entera pues yo que la espero ataca, que le la vaya ataca, bien ataca. a ella. O sea, espero, pero el costo es que, más que costo es, ¿puede uno, como esté el sistema de partidos, generar un proceso y quitarse a todas estas lacras? Bueno, mira hoy mismo a Morena, cuántos están ahí trepados. Es más, ahorita que me invitaron a mí a participar con Claudia Sheinbaum como experta Sí. con Javier Corral en un equipo. O sea, luego ya se querían colar ABC y me dijo, oye, pero le dije, estos son ¿Quién corruptazos, te estos dijo? hicieron, buscaron a Javier. Entonces le dije, yo te digo... O sea, Javier Corral te dijo, pero van a oye, entrar ¿conoces? estos. No, me dijo, ¿conoces a Perengano? Es que me buscaron, le dije, es corrupto. Y digo, ay, caray, corruptos. La cosa es con qué cara dura inmediatamente ven un espacio y se suman. Estas personas no sabían que yo ¿Y estaba ahí. Javier los dejó ahí adentro? No. ¿Los sacó? No, ni siquiera entraron. O sea, incluso Bueno, le estaba... es lo que me refiero. Sí, o sea, no. Javier Corral Sí. tiene buenos ovarios. Pero los otros, cara dura, qué carota de llegar. Y digo, si yo no hubiera estado en ese... Porque es la norma. ¿Por qué no llegan diciendo, pues yo hice esto, Es la esto y quiero? costumbre. Es la costumbre. O sea, Son los usos, costumbres son de esa cínicos, casta. Ahora, ¿crees que los mexicanos nos debemos ya desembarazar del tema de decir a la goma, esto no va a cambiar? ¿O tenemos que gastarnos en esa trinchera donde, la verdad, desde que yo soy consciente en este país, el tema de la corrupción es el gran tema? nos cuesta mucho la corrupción, no podemos dejarla. Nos cuesta en salud, nos cuesta en emociones, en salud mental, que para mí es integral, no es nada más salud mental, porque te entristece cuando no tienes medicamento, cuando alguien está enfermo, cuando no puedes ayudar, cuando tienes que abandonar a tu familia para irte a trabajar, porque te tocó un jefe de esos haraganes de gobierno que te tienen todo el día hasta la noche, horas, ya saben cómo se dice, porque indignante. Es peor que el costo económico, es que los espacios donde debería haber un bien están ocupados por el mal. Ese es el costo más grande de la corrupción. O sea, la verdad, si la mitad de puestos desaparecieran, no pasaría nada. Y si pusieran en la otra mitad a gente capaz, que sepa planear, que sea capaz, que sea honesta y que se aseguren de que los mecanismos de fiscalización sirvan, pero con tus cuates no te dicen nada, adjudicaciones directas, silencios, omisiones, y ¿sabes qué? Esto que me hace ratito, la manera más fácil de no rendir cuentas es cubran todo, y cada vez que pregunten, y entonces ya te ahorras dar explicaciones. Muna Bujaim, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, del Sabina. Valiente. Es el inicio de 1000 temas que son inacabables, pero que no podemos dejar unidos contra el fraude y la corrupción. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Y amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de Largo Aliento.